Hello kids, how are you? This is Everyday English with Luna. Today I'm going to show you the vocabulary related to the family. Hoy vamos a ver el vocabulario relacionado con la familia. First of all, let me introduce my family to you. Lo primero de todo, permitidme que os presente a mi familia. Este es mi papá. ¿Sabéis cómo se dice papá en inglés? Exactly. Dad. Dad. Dad es papá en inglés. Pero también podemos decir padre. Para hablar de mi padre, ¿cómo se diría padre en inglés? Do you know it? Yes, it's father. Father. Así que podemos decir, por ejemplo, Dad always plays with me. Papá siempre juega conmigo. Or my father always plays with me. Mi padre siempre juega conmigo. Esta es mi mamá. ¿Sabéis cómo se dice mamá en inglés? That's it. It's mom. Mom. Mamá. Mom. Pero igual que con papá y padre, podemos decir mamá, pero también podemos decir madre. ¿Cómo diremos madre en inglés? Pues si padre es father, madre es mother. Mother. Entonces podemos decir mamá me quiere mucho, mom loves me so much, o mi madre me quiere mucho. My mother loves me so much. Pero cuidado, porque cuando hablamos de nuestros dos papás, utilizamos una palabra diferente. Bueno, utilizamos tres palabras diferentes. Tenemos que pensar, puede que tengamos dos mamás. Si tenemos dos mamás, diremos my mothers o moms, my moms, también lo podemos decir. Si tenemos dos papás, diremos my fathers or my dads, mis padres o mis papás. Y si tenemos una mamá y un papá, diremos my parents. Parents. ¿De acuerdo? Decimos parents para hablar de papá chico y mamá chica. My parents. Bueno, ahora que ya conocéis a my parents, os voy a presentar a esta chica. Es mi hermana mayor. ¿Cómo se dice hermana en inglés? Sister. Sister. She is my sister. ¿Y cómo diríamos ella es mi hermana mayor? Diríamos she is my older sister. My older sister. Mi hermana mayor. Por ejemplo, mi hermana mayor siempre come chocolate. Diremos, my older sister always eats chocolate. Y a ver si adivináis quién es este. Este es mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño. ¿Cómo decimos hermano en inglés? Perfect, it's brother. Brother. ¿Y cómo diremos mi hermano pequeño? Pues decimos my little brother. My little brother, mi hermano pequeño, my little brother. Por ejemplo, podemos decir, mi hermano pequeño siempre rompe los juguetes. Y esto sería, my little brother always breaks the toys. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Podemos tener hermanas, podemos tener hermanos y podemos tener hermanas y hermanos. Si yo tengo varias hermanas y son todas chicas, diré my sisters. My sisters lend me their clothes. Mis hermanas me prestan su ropa. Sin embargo, si tengo todo hermanos chicos, diría my brothers, brothers porque son todos chicos, my brothers break my toys. Mis hermanos rompen mis juguetes. Pero, ¿qué pasaría si tengo hermanas y hermanos, como yo, que tengo una hermana y un hermano? Pues aquí podríamos decir dos cosas. Puedo decir my brother and sister, mi hermano y mi hermana, o puedo decir my siblings.
siblings. Siblings sería un hermanas genérico. Valdría tanto para chica como para chico. Entonces puedo decir, mis hermanos y hermanas son muy amables. Y diríamos, my siblings are very kind. Y ahora vamos a ver si reconocéis quién es esta. Exacto, es mi abuela. Abuela. ¿Y cómo decimos abuela? Abuela es grandmother. Como madre, pero con grand delante. Grandmother. My grandmother. Por ejemplo, mi abuela siempre hace galletas. My grandmother always cooks biscuits. Siempre cocina galletas. Always cooks biscuits. My grandmother. Y hay otra forma de llamar a la abuela, que es un poco más cariñosa, y sería cortándolo y diríamos grandma. Por ejemplo, abuela, ¿me puedo quedar contigo esta noche? Grandma, can I stay with you tonight? Y ahora que ya conocéis a mi abuela, os voy a presentar a este señor. ¿Quién es? Claro, es mi abuelo. ¿Cómo decimos abuelo en inglés? Pues si abuela es grandmother, abuelo es grandfather. Grandfather. Como padre, pero con grand delante. Grandfather. My grandfather always plays with me. Mi abuelo siempre juega conmigo. Y también tenemos una forma cariñosa para llamar a nuestro abuelo. Y es grandpa. Grandpa. Grandpa, can you help me with my homework? Abuelo, ¿puedes ayudarme con mis deberes? Es una forma más cariñosa y más corta de llamar a nuestros familiares. Grandpa and grandma para la abuela. Y aquí otra vez tenemos que tener cuidado. Veamos, cuando hablamos de nuestros abuelos y queremos referirnos solo a los chicos, diremos grandfathers. Grandfathers, los abuelos chicos, en plural. Si queremos referirnos a nuestras abuelas, las chicas, diremos grandmother, grandmothers. Sin embargo, si queremos referirnos a nuestros abuelos, chico y chica, diremos grandparents. Es igual que cuando hablábamos de los padres, chico y chica, que eran parents, pues los abuelos igual, pero con grandparents. Este es un poco más difícil. A ver si adivináis quién es esta mujer para mí. Es mi tía. Mi tía. ¿Y cómo decimos tía en inglés? It's aunt. She's my aunt. Ella es mi tía. She is my aunt. Perfecto. También, para decirlo de una forma un poco más cariñosa, podemos decirle auntie. Auntie, can I go to your house tonight? Tía, ¿puedo ir esta noche a tu casa? Y este señor de aquí es el marido de mi tía. Entonces, ¿quién es? Exacto, es mi tío, my uncle. He is my uncle. Él es mi tío. He is my uncle. Uncle. Aquí es muy común equivocarlo con el valenciano. No es oncle, es uncle. Uncle. My uncle is very nice. Mi tío es muy simpático. Y aquí no tenemos ninguna forma cariñosa de llamarle. Sería simplemente uncle. Por ejemplo, Uncle John, can I play with you? Tío John, ¿puedo jugar contigo? Y ahora os voy a enseñar a estos dos niños. Estos dos niños son los hijos de mi tía y de mi tío. ¿Quiénes serán? Eso es, son mis primos. ¿Cómo decimos primos en inglés? Cousins. Cousins. ¿Vale? Cousins. Mis primos, my cousins. Ellos son mis primos. They are my cousins. Pero, ¿qué pasa si es mi primo chico? ¿O si es mi prima chica? No pasa nada, porque utilizamos la misma palabra para chica y para chico. Cousin. Cousin. Esta palabra no tiene género.
no es ni masculino ni femenino. Cuando yo digo my cousin, vosotros no sabéis si mi primo es chico o es chica. Sí que puedo decir my cousin Mary, mi prima María, ahí ya reconoceríais. O my cousin Tom, mi primo Tom, también reconocéis el género. Pero cousin es una palabra neutra, se puede utilizar para cualquiera y en plural pasaría lo mismo. Si yo quiero decir mis primas y primos, no tengo que decir my cousins and cousins, simplemente my cousins y ya estaría incluyendo tanto a las chicas como a los chicos. So, how is your family? Is it big? Is it small? ¿Cómo es tu familia? ¿Es grande? ¿Es pequeña? I hope you keep practicing and I hope that you enjoyed this video. See you in the next one. Bye bye!